Estos experimentos han sido controlados en laboratorio por un equipo de especialistas durante muchos meses y en condiciones rigurosas. Todo ha sido filmado y visto libremente. Estos experimentos confirman un hecho de vital importancia para la historia de la sedimentología. Los estratos no dan ninguna indicación de antigüedad. Guy Berthold ha mostrado que los estratos que podemos ver en estos bancos dependen de la velocidad de la corriente. No se superponen unos sobre otros con el discurrir del tiempo. Se forman lateralmente de la misma manera que los bancos. ¿Por qué todo esto es tan importante? Simplemente porque desde hace un siglo se han utilizado los estratos para adjudicar una edad a las rocas sedimentarias y a los fósiles que se encuentran en ellas. Ahora bien, por primera vez se ha explicado el mecanismo de la formación de los estratos. Es evidente que ya no podemos utilizar los estratos para calcular la antigüedad de los fósiles o de las rocas. Ciertos fósiles de los estratos inferiores podrían ser perfectamente más recientes que los de los estratos superiores. Aquí tenemos algunos seres marinos que viven a niveles ecológicos diferentes. Una gran cantidad de sedimentos se vierten en el agua y todos se cubren. Con ausencia de aire pueden convertirse finalmente en fósiles. Naturalmente, los animales enterrados en el estrato superior y los del estrato inferior tienen la misma antigüedad, y ya que se encuentran en la misma capa de sedimentos. A continuación llega otra capa espesa de sedimentos, y otros seres marinos quedan atrapados. Pero lo más importante es comprender que los de arriba de la capa precedente han sido enterrados antes que los de abajo de la última capa. De forma que este fósil de arriba es más antiguo que el de abajo. He aquí el director del programa de investigación. Él mismo va a explicarnos esta cuestión. La teoría de la evolución se funda en la creencia de que una sucesión de especies fósiles, con el discurrir de largos períodos geológicos, prueba que ha habido un proceso evolutivo entre las especies. Como acabamos de verlo en los experimentos hechos en laboratorio, las capas formadas por la llegada de sedimentos han sido asimiladas erróneamente a estratos. La escala de los tiempos geológicos y la sucesión cronológica de los fósiles han sido calculadas basándose en esta interpretación errónea, la que asimila los estratos a las capas sucesivas de sedimentos. Una sola capa de sedimentos puede dividirse en partes de diversos estratos, de forma que la posición de los fósiles, lejos de ser la prueba de una evolución, indica simplemente la distribución de las especies marinas que vivían en profundidades diferentes. La teoría de la evolución, por lo tanto, no es ratificada por la geología. Todavía hay otra cuestión. Puesto que estos seres en estado de fósiles no presentan ninguna evolución del uno al otro, ¿podría haber vivido al mismo tiempo en la misma época? Hoy sabemos que no es necesario mucho tiempo para que las rocas se formen. Lo que hace falta es una cantidad suficiente de sedimentos. Por lo tanto, se puede pensar legítimamente que todas las especies podían vivir en la misma época. Lo que vemos es, entonces, un cementerio inmenso en la superficie de la Tierra donde reposan millones y millones de fósiles que muy bien habrían podido ser víctimas de una catástrofe. El hecho de que sus restos hayan sido conservados en grandes cantidades de rocas sedimentarias, formadas ellas mismas por la acción del agua, es una clara indicación de que esta catástrofe podría haber sido una inundación a escala de todo el globo.